Vallespí, Cornellà, Hospitalet, El Prat, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sant Boi, Molins, Sant Vicenç, Corbera, Esplugues, Pallejà, Sant Climent, Sant Lluc, Santa Coloma, Torrelles, Vallirana, Sant Feliu. Radio Despí, el canal musical del Baix. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Del 1 al 3 de febrero nos casamos. Del 1 al 3 de febrero nos casamos en la Farga del Hospitalet. Encontrarás todo lo que necesitas para que tu boda salga como sueñas. Vestidos de novia, trajes de novio, restaurantes, hoteles, fotografía y vídeo, agencias de viaje. Detalles para invitados, coches de alquiler, muebles, decoración y todos los días desfiles de moda nupcial. Si te quieres casar, pues nos casamos en la Farga del Hospitalet. Del 1 al 3 de febrero.
400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros, ha llegado a su destino. Autoescuela Requena. Porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate de GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Dumea y Montaner, número 5, Sant Joan d'Espí. Ràdio d'Espí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Escolta i veuràs.
por decirlo de alguna manera. Yo no digo que sea fácil, pero Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues sí, bienvenidos a Terra Incógnita, este nuevo programa de Radio Despí que se va a dedicar pues al misterio y a curiosidades de la historia, noticias, ciencia y ecología y de diversos temas. Somos Dani y Alex. Hemos empezado un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos, aquí nos vamos a estrenar. Pues, ¿qué vamos a tener en este nuevo programa? Vamos a tener noticias, como por ejemplo, Dani. Pues por ejemplo vamos a hablar hoy de los mitos médicos, por decirlo de alguna manera, creencias que tiene la gente de lo que le puede ir bien para su salud y que quizá no sean realmente ciertas. Las llamadas metaleyendas, como sería el caso de que si queremos que el pelo nos vuelva a crecer o que nos crezca más fuerte, pues sería cortárnoslo, rapárnoslo a cero para que crezca más fuerte. Efectivamente, o que por ejemplo, pues, que es mentira, o por ejemplo la de que si bebemos 3 litros de agua al día o más, pues que vamos a estar más sanos. Cosa que también, pues, científicamente se ha demostrado que no es que sea malo, pero tampoco, o sea, no te hace más sano. Claro. También tendremos otra sección que, para quien recuerde el programa de Coleones en tu coche que se emitía en esta misma franja horaria, la sección de lo inquietante, pues tendremos una sección de una media hora, 40 minutos, en las que trataremos pues los mismos temas, pero con más definición. Como sería, por ejemplo, hoy el tema de los OPARTs, es decir, objetos fuera de lugar y del tiempo, como sería el mecanismo antiquitera, que vendría a ser el mecanismo de relojería más complejo de la antigüedad, es decir, un objeto con una tecnología que en su tiempo no se ve lógico, no tendría que existir. También tendremos una sección nueva, que sería la sección de ecología, en la que pues trataremos principalmente de todas las noticias relacionadas con el panorama actual en cuanto a ecología, pues a nivel nacional y, como no, pues también a nivel global.
También contaremos con una sección, que esta sí que será fija, puesto que ahora diré otras secciones que no van a ser fijas, pues la que vamos a incluir en todos los programas de Terra Incógnita. Con la que finalizaremos precisamente cada programa, que va a ser pues efectivamente la de Rincones del Mundo, en la que pues trataremos de, digamos, reseñar algún lugar especial del mundo, pues que nos llame la atención por alguna cosa en concreto, y haríamos pues una especie de reseña o microficha, de microficha. Haríamos pues con esa microficha pues que os transportéis mientras nos oís pues a ese lugar, y que quizá pues alguno pues se decida a viajar a ese sitio. Esa es la intención de esta sección. Y también tendremos otras secciones no fijas, como por ejemplo sería la de reseñar algún libro que nos llame la atención porque resulte curioso o ilustrativo respecto a alguno de los temas que vamos a tratar. Y bueno, digamos este es un poco la panorámica de lo que va a ser este programa, que bueno, esperemos que os guste y que dure por lo menos más de lo que duró Colega. Sí. Colega, pues somos 2 de los integrantes de Colega ahora. Puede que venga un tercer integrante de Colega, que era Marc. Sí. Y puede que venga otro nuevo un nuevo fichaje, un New Challenger, que ya veremos si viene al final. Y otra sección, antes de que entremos en la publi, de las secciones no fijas, que sería que se la debemos principalmente a y entre muchas otras cosas que le debemos también al técnico de aquí de la emisora, y que sería pues una serie de relatos de terror, miedo, suspense, que en este caso dramatizaríamos, y bueno, serían un poco pues la vertiente más de entretenimiento así, con este tipo de música de fondo, sí, festiva, para escuchar por las noches y no dormir. Sí, efectivamente sería pues la sección ideal para todo aquel que no escuche el programa en directo y que decida escucharlo por la noche. Exactamente. Pues sí, así va a estar definido Terra Incógnita, un programa de noticias curiosas, de monográficos sobre enigmas de la historia y del mundo, sobre rincones del mundo, sobre fichas de rincones del mundo que nos gustaría que conocieses porque lo encontramos muy interesante, sobre reseñas, sobre libros que nos han gustado y que consideramos que os pueden interesar, y sobre todo pues de misterio, sobre todo de misterio y de ganas de aprender. Ahí está. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con esta música inquietante hasta que llegue la publicidad, así que a ver si aguantáis. Y nos vemos en nada. Hasta ahora. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Radio Despí, la emisora de San Joan Despí. Lo que quieras buscar, en Ferretería Méndez lo encontrarás. Sí, porque en Ferretería Méndez hallarás desde ese tornillo que no encuentras hasta todo en bricolaje y menaje, porque Ferretería Méndez es mucho más que una ferretería, es todo aquello que necesitas para tu hogar e industria. Estamos en calle Urgel sin número, detrás de la Plaza Cataluña en Cornellá. Teléfono 93 376 8002. Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania.
Muebles Hania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Hania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Hania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá. Coca, 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 Caco, 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 Caco. Això és el que és més perillós de les drogues. No recordar-se d'allò que realment són. Tot té un preu. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 916 15 15. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Pues aquí estamos de nuevo de vuelta a la publicidad y empezamos con la sección de las noticias. Pues sí, vamos a empezar. Habíamos mencionado antes que íbamos a hablar de una noticia en concreto relacionada pues con lo que ya decíamos, las metaleyendas, creencias en determinadas pues digamos prácticas saludables, y vamos a empezar pues quizá con la más extendida, ¿no? Que sería en relación al agua. La de beber muchos litros de agua al día, que es sano. Efectivamente, pues mucha gente cree, y habrá incluso aconsejado y le habrán aconsejado al mismo tiempo, pues que es necesario beber pues entre 2,5 litros a 3 litros de agua al día. Y en realidad, si lo pensamos bien, es bastante difícil llegar a beberse eso, al menos para algunos de nosotros. Bueno, yo soy capaz de beberme. Fuerza de voluntad. Sí, es eso. Factible es, pero que el cuerpo tenga ganas. Claro. Y precisamente lo saludable está en eso. Si el cuerpo realmente tiene sed, pues te pide agua. El caso es que efectivamente pues un grupo de especialistas de Estados Unidos han realizado una serie de experimentos, pues digamos, para comprobar la validez o la invalidez de estas creencias. Y en el caso de la del agua, pues han llegado a la conclusión de que no es que sea perjudicial, pero que digamos que es una creencia pues vana, en el sentido en que no por más agua que bebamos vamos a estar más sanos. Y lo único que se ha demostrado pues es precisamente que no toda ni la totalidad, pero la gran parte de las reservas de agua que nuestro cuerpo retiene pues es gracias precisamente a la ingesta de alimentos. No siempre de líquidos, sino, pero bueno, que los alimentos, la mayoría de alimentos tienen ya agua en su composición. Y sobre todo si encima pues y no solo agua, sino otros componentes necesarios para el cuerpo y que no los incluye el agua. Pero efectivamente, si alguien pues come diariamente fruta o verdura o lo que sea, pues ya está acumulando unas reservas bastante grandes de agua. Pues digamos que esto es la única verdad con la que nos tenemos que quedar. Sí. Es que sí, es bueno beber agua, pero tampoco hay que creerse pues que las campañas publicitarias que nos hacen de que bebamos 2 litros de agua al día y tal y cual. Efectivamente. Otra de las creencias pues es precisamente la que en el caso de los chicos pues nos toca más de lleno, que seguro que hemos oído hablar todos, al menos a mí siempre me lo habían dicho. A mí también. Pues la creencia en que cuanto más te afeites, más fuerte y más te va a crecer el pelo. Efectivamente. Pues ¿qué ocurre con esto? Pues sencillamente que es mentira. Y como todos habremos podido comprobar, pues por mucho que lo hayamos intentado, pues sigue creciendo igual. Simplemente que ¿cuál es, digamos, el secreto o digamos el fundamento para que nazca esta creencia, esta leyenda urbana? Pues precisamente en que es una cuestión puramente física, de física elemental, y es que cuanto más corto es el pelo, más resistencia ofrece a la presión, y entonces da la sensación de que el pelo sea más duro. Lógicamente, cuanto más largo es, más desgastada está la parte crecida, por lo tanto es más fina esa parte final, y al mismo tiempo la resistencia que ofrece pues es mucho menor. Sería el mismo un experimento parecido sería, por ejemplo, coger un folio y cuanto más ponerlo verticalmente sobre una mesa, y cuanto más alto es, pues menos resistencia ofrece. Claro, no tiene más misterio que ese. Y otra de las metaleyendas más famosas es la de
que a los muertos les siguen creciendo los pelos y las uñas. Mentira. Sí, totalmente. Lo que pasa, el fundamento para este mito es que al morir, pues el organismo deja de funcionar y tal y cual, es decir, pues la piel y los músculos y en general todos los tejidos sufren un retroceso, se van pues aún marchitando, con lo que da la sensación de que las uñas han crecido y que el pelo también ha crecido. Lo que pasa es que la piel ha perdido terreno y da la sensación de que el pelo ha crecido. Efectivamente. Y es que no tiene más. Porque es que aparte, tú estás muerto, tu metabolismo deja de funcionar, no hay glándulas que segreguen los pelos, es decir, los bulbos pilosos, ni tampoco hay nada que esté funcionando capaz de sintetizar queratina para las uñas. Digamos, lo único que sigue viviendo en el cuerpo son células, pero sin actividad en común entre ellas. Simplemente, siguen viviendo células, no sigue viendo ninguna. El muerto está inactivo, no hay nada que funcione. Lo que pasa es que, como está inactivo, pero a nivel unicelular, por decirlo así, pues hay células que se mantienen vivas durante, ¿qué? ¿Un par de horas? ¿3? Sí, vale. Pero, a eso me refiero. Pero que yo me refiero también que el mito de que a los muertos les sigue creciendo las uñas. Sí, es imposible porque no hay actividad a nivel orgánico. Efecto óptico que se produce al perder terreno la piel. Pues bien, cambiemos de noticia. Si no lo sabéis, el celacanto es un pez prehistórico que se creía extinto hace unos 400 millones de años, pero en el 1938 fue descubierto que se vendía, como aquí se vende un lenguado, en un pescado de la costa oriental de Sudáfrica. Es decir, se ha recuperado un animal que se creía extinto en un museo. Pues bien, hace poco se descubrió una ardilla que se creía extinta, lo mismo, en un mercado, pero esta vez en Laos. Pues bien, se cree que es un fósil viviente de unos roedores prehistóricos que alguna vez habitaban al sureste de Asia y de Japón. Pues sí, así lo afirma esta noticia que aparece en la revista Science. Dicen que los científicos, uno concretamente, Robert Timmins, lo observó en el mercado de Laos en el 2005 y cuando lo vio dijo, lo supe de inmediato, era algo que nunca antes había visto. Y se puso a investigar y realmente era una ardilla extinta que llevaba extinta unos 11 millones de años concretamente. Nada más y nada menos. O sea que sigue viva. Que esto entraría pues dentro, bueno, no entraría, pero sí podría dar a especular los mitos sobre el Yeti, de que si fuese pues un arqueoser, un ser antiguo que se creía extinto y que pues realmente sigue existiendo. Aquí tenemos un ejemplo de una ardilla que se creía extinta hace 11 millones de años que se sigue viva, o mejor dicho muerta, en un mercado de Laos. Como hace poco, digamos, la famosa almeja esta que encontraron un equipo de investigadores de Gales en la costa de Islandia, pues que consistía precisamente esa curiosamente no es que fuese un ser que se creía extinto, sino que era el ser más antiguo del mundo, de unos 400 millones de años. No te flipes, 400 años. Perdón, eso, 400. La almeja en concreto, no, estaba hablando a nivel de especie y nada. Pero lo bueno es que la almeja, eso, tenía 400 años. Y nada, pues no eran conscientes de ello, mataron a la almeja por accidente o por no accidente, y después pues se dieron cuenta de... Sí, que se dieron cuenta que tenía 400 años cuando la mataron. Efectivamente. Así es el mundo. Así es el mundo. Otra noticia, por ejemplo, pues, ¿os imagináis a una rata que pesara más de 1000 kilos? Es chocante. Sí, es chocante. Pues bien, un equipo de paleontólogos uruguayos halló en su país el fósil de una rata que pudo haber pesado más de 1 tonelada. Afirman los científicos en un estudio que será publicado el próximo jueves en la revista británica Proceedings of the Royal Society. El animal debía de parecerse a, digamos, los hipopótamos actuales. El roedor, cuyo cráneo medía 53 centímetros, poseía incisivos de varios centímetros de largo, aunque sus molares eran más bien pequeños, lo que hace pensar que se alimentaba de vegetales tiernos, frutas o plantas acuáticas. Los autores del hallazgo, paleontólogos del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología de Montevideo, calculan que el animal pesaba entre los 468 kilos y las, cuidado, 2 toneladas y media. O sea, una rata... Sí. Como un tanque. Panzer. Según los métodos de evaluación, por lo que se quedaron con el peso de 1 tonelada como el más probable. O sea que, bueno, aquí la cosa parece que no la tienen muy clara, ¿no? Entre, bueno, de 468 a 2500. Porque no se ha encontrado el esqueleto completo, simplemente el cráneo. Y bueno, pues la especie la bautizaron finalmente como, cuidadito con el nombre, Josephoartigasia monesi. ¿Cómo no? Que lo de Joseph, pues, bueno...
según la noticia, es en honor al prócer de la independencia uruguaya, José Gervasio Artigas y Álvaro Mones. Eso sí, le pone el nombre a la rata más grande descubierta hasta la fecha. Sí. Y bueno, pues que en este caso Álvaro Mones pues era un paleontólogo uruguayo pues especializado en roedores, ¿no? El precedente récord en fósiles de los roedores pues lo tenía un ejemplar hasta el momento de Fueberamis pattersoni, allá en Venezuela en el 2003, y que en este caso pues tenía un peso estimado de 700 kilos. Y bueno, pues lo que sí que es cierto es que el mayor roedor de nuestros días es el carpincho, un animal que se encuentra en grandes cantidades en Sudamérica y que alcanza unos 60 kilos, muy lejos de lo que podría haber sido esta rata gigante. Pues yo creía que tendría el tamaño, pues por ejemplo, de un coche de los pequeños de hoy en día, por ejemplo un Clio o un Opel Corsa, pero claro, imaginaros una rata así, corriendo detrás de un Opel Corsa. Pues yo creía que era el capibara, el roedor más grande actualmente, también en la misma zona de Sudamérica. Pues bien, ahora cambiamos de noticia y ya nos pasamos de la biología al tema de las conspiraciones, no bien, pero ahora veréis. Los escuchas antiterroristas legales del FBI fueron cortadas por los operadores en Estados Unidos porque dicha organización, la Brigada Federal de Investigación, el FBI, no pagaba la factura, según ha revelado el jueves pasado el informe de una inspección del Departamento de Justicia. Alertados por sospechas de fraude sobre los fondos reservados para las operaciones secretas del FBI, los inspectores realizaron una investigación que acabó con la condena en juicio del especialista en telecomunicaciones del FBI, ya que se había descubierto que había desviado unos $25.000. Pero en el curso de la investigación también descubrieron lo anticuado de los sistemas de pago de las operaciones secretas, que pasan por terceras oficinas totalmente desorganizadas, según un resumen de la investigación publicado en el sitio web del departamento. Pues tras examinar cerca de 1 millar de pagos realizados por 5 oficinas diferentes, los inspectores descubrieron que más de la mitad habían sido realizados con atraso y en algunos casos incluso después del corte del servicio. O sea... Que estos decían, bueno, somos el FBI, somos del gobierno, ¿para qué pagar, no? Y pues... encima que les cortan, pues seguían intentándolo. Sí. Pues también el informe afirma que la desorganización es particularmente flagrante en el caso del pago de las escuchas telefónicas vinculadas a la lucha contra la criminalidad y el terrorismo. Tantos fondos que se dicen que el gobierno actual de Bush de política contra el terrorismo y resulta que no financia las escuchas del FBI para precisamente ver qué están haciendo los terroristas. Sí, bueno, que las financian, pero luego el dinero se va a otra parte, a saber. Contrariamente a otro programa llevado por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, estas escuchas fueron aprobadas por un juez. Evidentemente, algo de político tiene que haber y supongo que serían necesarias esas escuchas, aunque no estuvieran pagadas. Pues bien, el subdirector del FBI, John Miller, insistió en que los cortes habían sido temporales y sin consecuencias. También aseguró que el FBI pensaba modernizar en lo sucesivo su sistema de pago. Bueno, pues no lo creemos. Pero que tanto rollo que dice que se está luchando contra el terrorismo y que si no sé qué, y ahora de repente pues nos enteramos de que no se subvenciona. Que la principal organización, porque no es la principal, por encima de la CIA, contra el terrorismo, no se le subvenciona que es ese tipo de escuchas contra los supuestos terroristas. Pues bueno, ahora pasamos a una noticia de tono totalmente distinto. Bajamos directamente a la España negra. Todo, aunque digamos este caso no se produce en España, pero tiene como protagonista pues a un español. Y el caso es que la noticia dice así: un español mató a su hija por querer estar endemoniada. No nos suena a nada nuevo realmente, porque de estas noticias van habiendo cada 2 por 3. Desgraciadamente. Sobre todo en Sudamérica. Sobre todo, sí, que está habiendo una especie de rebrote, digamos, de un cristianismo entendido a la muy antigua, ¿no? En la que, digamos, pues hay esta creencia de que a la mínima que a alguien le pasa algo, pues ya está endemoniado. Pues bien, el ejecutivo español Alberto Izaga, acusado el año pasado de matar en el Reino Unido a su hija de 2 años, Yanire, golpeó a la pequeña en la cabeza porque creía que estaba poseída por una fuerza maligna y satánica, según recoge hoy el diario The Times. Izaga, de 36 años, atacó a la menor en su piso del centro de Londres, cercano al Parlamento, el pasado mes de junio, y en septiembre fue acusado formalmente de la muerte de Yanire. El Tribunal Penal de Old Bailey dictaminó el viernes que el ejecutivo mató a su hija, pero no fue culpable de asesinato debido a su estado de locura. Claro, informa el periódico. Todo es la locura. Todo es la locura, sí. Pues según dispuso la justicia británica, Izaga seguirá recibiendo tratamiento médico en un hospital psiquiátrico. El empresario, natural de Bilbao, había afirmado horas antes de atacar a su hija
que sus compañeros de trabajo formaban parte de una secta y querían controlar el mundo financiero mundial, agrega el rotativo británico. Sí, la sociedad Bilderberg. Sí. O sea, yo no sé si esto de los compañeros será real o no, pero el caso es que si fuera una invención, el tío no se lo ha currado mucho. No, pero es curioso esto de que siempre que hay un asesinato, porque no digamos que es un asesinato de alguien que supuestamente está endemoniado, pues se le acusa al asesino de loco, siempre. Sí, hombre, bueno. Sería normal. ¿Qué explicación lógica tiene que se mate porque se cree que está poseído por un diablo? Es que otra no hay, o sea, pero bueno, otros dirían que sí, que habrá casos reales, pero bueno, nosotros tenemos nuestra opinión. Pues bien, el psiquiatra Timothy Exworthy ha señalado que Izaga no puede acordarse del ataque de su hija, que ocurrió un día después de que volviera a Londres de un viaje de trabajo en Ginebra. Este es el abogado de la defensa. Sí. Donde los colegas señalaron que parecía tener estrés, añade The Times. Bueno, no es el abogado de la defensa, esto es el psiquiatra. El psiquiatra. Digamos el que ha diagnosticado. Pero el psiquiatra de la defensa también, porque no creo que diga que no se acuerda de no sé qué, parece que lo está ayudando. Bueno, a ver, es que no es que sea psiquiatra de la defensa o no, simplemente pues que un psiquiatra hace un diagnóstico y ya está. Bueno, pues según los resultados de la autopsia practicada a la niña, se deduce que murió debido a una lesión cerebral. Bueno, le golpean la cabeza, pues no tiene mucho más. La policía encontró el pasado 3 de junio a Yanire con heridas graves y lesiones craneales en el domicilio del ejecutivo, después de que los vecinos alertaran de gritos, sollozos y golpes procedentes de la vivienda. Izaga fue detenido e ingresado en un psiquiátrico en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido. El hombre trabajaba en la sede londinense de la aseguradora suiza Swiss Re, según la prensa británica. Y cuando los agentes llegaron al apartamento, pues hallaron a la mujer de Izaga, Ligia Barbosa, natural de Cabo Verde, con un brote de histeria y a la niña en el suelo sangrando por la nariz, oídos y boca. O sea, que la había matado. Sí, básicamente. Pues... Y el hombre este, pues ahora pues está en el psiquiátrico y bueno, a ver si se le va la locura. Qué locura, qué locura. Esto me recuerda al famoso caso ocurrido en Madrid en la década de los 70 de la calle Luna. Sí, que un padre también, supuestamente que, bueno, recibía voces. Sí. Que decía que tenía que matar a sus hijos, no sé si tenía unos 4 hijos así, decían que era la encarnación del mal y que él, como padre suyo y como creyente de la palabra de Dios, pues tenía que acabar con su vida. Y así el padre lo hizo. Y evidentemente lo hizo. Luego se pegó un tiro y se acabó. Evidentemente se dijo que era locura lo que tenía y que queda justificado. Bueno, justificado, no se puede justificar de ninguna maneras, pero que era locura. Es que claro, es que si no, claro, ¿a qué explicación te atienes? Si no es locura, ¿qué va a ser? Pero es curioso, dicho sea de paso también, que hay muchas veces, muchas experiencias, muchos sucesos de gente que dice estar endemoniada y la única manera de curarse es efectivamente realizando un rito de exorcismo por un personal de la iglesia capacitado. Claro, no, realmente si es de naturaleza no psiquiátrica, sino psicológica, digamos, esa manifestación de lo demoníaco, pues efectivamente si esa persona cree firmemente que está endemoniada, digamos, ese ritual pues puede ayudarle. Sí. Y pues si tú te crees que estás endemoniado y que la única manera... Efectivamente. Pues quizás es la única forma de que te cures, por decirlo así. Pues tendría sentido. Sí. Pues bien, quedan unos 12 segundos para empezar la segunda hora. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 88%. El 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Del 1 al 3 de febrero nos casamos. Del 1 al 3 de febrero nos casamos en la Farga del Hospitalet. Encontrarás todo lo que necesitas para que tu boda salga como sueñas. Vestidos de novia, trajes de novio, restaurantes, hoteles, fotografía y vídeo, agencias de viaje. Detalles para invitados, coches de alquiler, muebles, decoración y todos los días desfiles de moda nupcial. Si te quieres casar, pues nos casamos en la Farga del Hospitalet. Del 1 al 3 de febrero. En Hermanos Barrera tenemos todo tipo de sanitarios, azulejos, griferías y materiales para la construcción. Hermanos Barrera, lo mejor para sus reformas al lado de su casa. En calle Bugambilla número 7 de Cornellá. Teléfono 93 376 1765. Recuerda, tu tienda de confianza con un trato profesional.
Una alimentación sana, ejercicio moderado cada día, evitar el sobrepeso, no fumar, controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España. Ràdio d'Espí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Escolta i veuràs. Ràdio d'Espí, 107.1 FM. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues aquí estamos de vuelta. Ahora toca la sección del monográfico del inquietante, del misterio. Y bien, como anunciamos al principio del programa, toca hablar de OPARTs. ¿Qué son los OPARTs? Pues Os preguntaréis algunos. En OPARTs es un acrónimo, es decir, son unas siglas de Out of Place Artifacts, es decir, artefactos, objetos fuera de lugar, fuera de su contexto en el que correspondería haberse encontrado. Pues bien, pues como he explicado un poquito al principio, serían pues esos objetos, como por ejemplo una máquina realizada con una tecnología imposible, o que se creía imposible según el sitio y la cultura y el momento donde se encontró. Pero para ser un poco más exactos, se tendrían que hacer tres tipos de distinciones dentro de los OPARs. La primera sería de los OPARs claramente pues evidentes, como sería el caso de la máquina antivitera o las pilas de Bagdad, que es lo que hablaremos hoy. El de las pilas de Bagdad, que no está tan claro, como veremos, pero sí, digamos que sería, que pues, se pueden debatir. Sería un objeto que está hecho con tal eficacia y tecnología que no se creía en ese momento y que plantea pues una serie de dudas que hacen replantear supuestamente la historia. Por eso sería una especie de OPAR evidente, pero que no es, digamos, de los tan fuertes como sería lo de la tercera categoría, puesto que en la segunda categoría nos encontramos con no objetos, sino referencias a esos objetos, puede ser en cuadros, en pinturas rupestres. Bueno, por ejemplo, quien ha buscado en internet ese tema, si os gusta el tema de los ovnis en Yugoslavia, en una capilla de Yugoslavia que aparece una especie de nave espacial tripulada por un ser extraño en un fresco que representa la anunciación de los dioses de Los Ángeles. Efectivamente, de Los Ángeles, sí. O también pues serían en la cueva de Kimberley en Australia, una especie de seres representados por como los típicos extraterrestres, estos de Expediente X. Una cosa muy extraña que se podría interpretar perfectamente como un extraterrestre, algo que ahora conocemos como extraterrestre, pero que en esa época que podría representar pues perfectamente a dioses o a seres del otro mundo. Y también nos encontramos con la tercera categoría, que esa es la fuerte, que son objetos que se encuentran en un contexto que están datados con una antigüedad superior, o sea, anterior a la existencia del ser humano, y que evidentemente esos objetos están manufacturados o necesitan de cierta elaboración, vamos, que son objetos artificiales, tal que no se puede producir, que estos ya plantean un debate, digamos, ya, pero de base, o sea, de base, tú lo has dicho. Sí, ¿Existió otra humanidad? Efectivamente, o existió la humanidad tal y como la creemos, y en fin, estos quizás son los más chocantes, pero también es dentro de los cuales hay más nivel de fraudes. Sí. O que no se pueden demostrar tan tajantemente porque son tan arrolladores en lo que son, como por ejemplo lo que hablaremos luego de la esfera negra de Rusia, que es una esfera negra, como el nombre indica, desde unos 10 millones de años, es decir, anterior a la existencia de cualquier homínido
descendiente del ser humano, que para siendo generosos, pues el ser humano, los antecesores del ser humano tienen unos 5 millones de años de antigüedad. Es decir, objetos que realmente plantean chocantes, un sinsentido, pero y más sinsentido todavía según hablaremos luego de algunas características precisas de ese objeto, de esa esfera negra. Pues bien, vamos a empezar con el primero, que si te parece será el clásico por excelencia de los OPARs, que entraría dentro de la primera clasificación de los evidentes, que es la máquina antiquitera. Pues bien, la máquina antiquitera fue un objeto que se encontró en un galeón griego que se hundió frente a la isla Antiquitera en Grecia sobre el 80 a.C. Aparte de la máquina de este dicho objeto, pues había pues estatuas de bronce y, es decir, una cantidad de tesoros increíbles. O sea, se supone que este barco iría dirigido a algún magnate o a alguna persona importante, o que era de la antigua Grecia, alguien adinerado, o un barco mercante, por ejemplo, pero por la de mercancía de lujo. La mercancía que llevaba, precisamente, pues exigía bastante, puesto que en el 1908 pues se encontró, perdón, en el 1908 no, en el 1900 se consiguió rescatar los restos de ese barco, y entre lo que he dicho, entre estatuas y demás, pues se encontró que parecía una especie de piedra de pizarra, que al principio no se dio mucha importancia, que después se pulió un poquito y se vio que era una especie de maquinaria, como una maquinaria de engranajes de reloj. Fue curioso, tal es así que fue expuesta, sigue estando expuesta en el Museo de Arte Nacional de Arqueología de Grecia, bajo el título de máquina antiquitera. Pues no fue hasta 1955 cuando un arqueólogo estadounidense llamado Derek de Sola Price se interesó realmente por ese objeto, y lo que vio realmente es que era muy extraño ese objeto, puesto que parecía un mecanismo de relojería muy elaborado, tanto que chocaba con lo que se tenía entendido que podían estar evolucionados ese tipo de mecanismos en esa época, es decir, en el 80 a.C., hace unos 2000 años. Llegó a la conclusión que era tal la complejidad de ese mecanismo, que llegó a afirmar que hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, no se había vuelto a conseguir un mecanismo de relojería tan complejo como el de la máquina antiquitera. O sea, ya es bastante chocante. Sí, pero bueno, de todas formas, como no sé si has dicho, ya existía, digamos, tecnología parecida a la del mecanismo antiquitera en el siglo XVI. Sí, pero estamos hablando del 80 a.C. Claro. Esto lo hablemos más tarde, que es lo del mecanismo del eje diferencial. Pues bien, vamos a describir en qué consistiría este objeto, este OPAR, la máquina antiquitera, según los análisis de estudios de Derek de Sola Price. Pues nos encontramos con que es una máquina conformada con unos poquitos centímetros de espesor, que cuenta con una rueda principal de 240 dientes, que están a la vez conectados entre sí a otras 40 ruedecitas pequeñas sobre 9 escalas móviles y 3 ejes. Y toda esta maquinaria está troquelada sobre una única placa de cobre de 2 milímetros de espesor. O sea que ahí, digamos, está principalmente todo lo chocante, en digamos, lo miniaturesco del mecanismo en sí. Que eso es que es algo realmente difícil de concebir desde nuestros parámetros históricos en el 89 a.C. En el 80 a.C. Bueno, sí. Es decir, para que hagáis una idea, todo esto, es decir, una rueda principal con 240 dientes que a la vez están conectados a otras 40 ruedas y 9 escalas móviles, 3 ejes, y todo esto en una piecita de 2 milímetros de espesor. Cogeron el dedo índice y pulgar y hacer 2 milímetros. Sí, es que imaginas ahí todo eso. Más o menos sería lo de un reloj actual. Pero más o menos, o sea, una tecnología similar a lo que llevaríamos en las muñecas ahora, en los relojes. Solo que a un nivel, digamos, de estatura un poco más grande que un reloj convencional. Sí. Pero para esa en época, cuanto a grosor, sí, cuidado. Para esa época era algo pues muy avanzado. Por eso este OPAR entra dentro de la primera clasificación, del primer tipo, es decir, objetos evidentes. Y este no está, pero discutido para nada. O sea, este está siendo investigado a nivel institucional, subvencionado por el banco más importante de Grecia, y este no cabe lugar a dudas de que, digamos, pues es un OPAR, pero cierto, no hay debate. ¿Quién te dice que no? En el siglo I antes de Cristo existía alguien con tales conocimientos capaz de crear una máquina así.
Sí, y además, aparte de conocimientos, sobre todo los conocimientos pueden estar, como por ejemplo muchos científicos del Renacimiento se adelantaron a su tiempo diseñando máquinas, pero que debido a el hándicap tecnológico de ese momento no tenían tecnología para poner en práctica esos diseños. Pero claro, eso, lo chocante es que sí es probable que alguien tuviera, digamos, esa mente avanzada para diseñar un mecanismo así, pero claro, también tuvo que disponer de la tecnología para crearlo. Exactamente. Pues bien, ¿para qué realmente servía esa máquina antiquitera? Se ha especulado mucho, que es un reloj realmente, que es un mecanismo para hacer matemáticas, pero al final se ha descubierto, mediante lo que intenta representar y el número de ejes y de dientes que contiene, pues que se trata del reloj astronómico más complejo, yo diría, de la historia. Sí. Puesto que es capaz de medir los ciclos solares, lunares y de Saturno, que son los planetas que se conocían en esa época. Es capaz de predecir el inicio de las estaciones, los ciclos lunares. O sea, una barbaridad de procesos celestes, sí, de procesos celestes en una maquinita de 2 milímetros de espesor que es flipante. Se conoce de más el interés y el estudio el esmero que ponían en el estudio los griegos para la astronomía. O sea, es un objeto, digamos, diseñado para estudiosos, para gente realmente importante, para los grandes pensadores de la época, pues que les permitiría, pues, conocer, como he dicho, el inicio de las estaciones, seguir los ciclos lunares y solares, comprobar, pues, el inicio. Que sobre todo es importante, ¿para qué? Para nivel de navegación, precisamente. Pues sí, sobre todo para. Porque además este objeto, aparte de tener estas propiedades muy específicas, también se demostró en algunas investigaciones que podía servir incluso como astrolabio. O sea, a nivel de navegación tenía también su potencialidad. Sí. También dice que se encontró junto a la máquina antiquitera una especie de códex, como de libro de instrucciones, que sirvió a más para indicar la antigüedad de este objeto, porque siempre se dice, ¿cómo se sabe que tienes del siglo VIII y tal y cual? No, primero carbono 14 y después el contexto en el que está el objeto en sí. Exactamente, y voy a explicar en un poquito espacio de tiempo en qué consiste el carbono 14, porque va a ser una de las mayores explicaciones para la mayoría de partes que vamos a decir ahora. Pues consistiría en que el carbono tiene dos isótopos, uno es el carbono 12, que es, digamos, el carbono normal, y otro es el carbono 14. ¿Qué pasa? Todos los... Estás equivocado, Dani, el carbono 14 solo es aplicable a los seres vivos, ¿vale? Solo los seres vivos. Solo los seres vivos. Carbono 14, con el tiempo... Seres vivos o materia orgánica, ¿no? Seres vivos. Puesto que nosotros al ir respirando vamos respirando carbono 12 normal y carbono 14. Pero cuando morimos dejamos de incorporar en nuestro organismo carbono 14. Pero el nivel de carbono 14 en la atmósfera no cambia, o cambia muy poco, algo imperceptible que no se tiene en cuenta. Pues bien, para realizar un estudio de saber la antigüedad de ese muerto, por así decirlo, de esa materia muerta, pues se hace una relación entre el nivel que se encuentra dentro de ese cuerpo inerte de carbono 14 y se relaciona con la proporción de carbono 14 que se encuentra en la atmósfera. Así podemos hacer un cálculo y mediante, pues, unos estudios ya hechos, pues se puede calcular la antigüedad que tiene ese cuerpo muerto. Entonces, yo ahora te voy a hacer una se puede pregunta. aplicar a seres vivos. Entonces te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo se puede relacionar esto? ¿Cómo se puede entender? Que seguro que muchos de los oyentes lo habrán oído en multitud de programas. Dime. ¿Cómo utilizan el carbono 14 para efectivamente, para, digamos, hacer investigaciones sobre la sábana santa? Que la sábana en sí no es un ser vivo. Que dicen, puede contener materia orgánica. Bueno, a eso me refería. O sea, ¿no se puede analizar también materia orgánica? Pues supongo que será por el tejido del lino, que estará confeccionado, pues, con plantas, a ser tejido de lino, y que se habrá descubierto que tiene, al ser una planta, pues que tiene carbono 14 y que es así, y hebrillas de planta, como quieras decirlo, pues al ser un ser vivo, pues tenía carbono 14, y cuando se cortó la planta y se puso para fabricar ese lino que después forma parte de la sábana santa, pues dejó de incorporar CO2. Y en el caso del análisis, por ejemplo, de edificios, como por ejemplo la antigua Esfinge, ahí no cabe carbono 14. Ahí no cabría carbono 14 ninguno, puesto que no es un ser vivo y la roca, pues, no incorpora carbono 14. Vale. O sea, pues eso, que a los oyentes que les quede claro entonces, pues eso, que el carbono 14 sirve para analizar
digamos, seres vivos o restos de seres vivos, incluso dinosaurios, sí, o plantas o cualquier tipo de ser vivo. Pero si oís por ahí por internet o algo, se ha analizado no sé qué roca con carbono 14, pues que no. Exactamente. Que no os lo creáis. Pues, ¿qué otro famoso vamos a decir ahora, Dani, que te toca a ti? Pues la pila de Bagdad. Pues sí, yo voy a hablar de la pila, o también conocida como la batería de Bagdad. ¿En qué consiste? Pues algunos quizá habréis oído hablar de ella, pero como vamos a dirigirnos a un público en el que también habrá neófitos, gente que no sepa casi nada de esto, pues la batería de Bagdad debe su nombre precisamente a Bagdad, que fue el lugar donde se encontró. Vamos a ver que no fue precisamente solo una, sino que fueron varias. ¿Y en qué consisten? Pues son una serie de diversos jarrones encontrados pues en Bagdad y pertenecientes a lo que se ha llamado pues el periodo de los partos, que sería anterior al año 2226 226 después de Cristo. Sí, a veces uno tiene estos lapsus y es lo que pasa. Bueno, pero es de directo. Y pues se ha llegado a la conclusión, o se establece, pues que podían funcionar como pilas. Pero ¿de qué viene todo esto? Pues digamos que todo tiene el inicio en 1936 en unas excavaciones arqueológicas que se estaban haciendo en una colina en Irak. Y pues los trabajadores de lo que era el departamento estatal iraquí del ferrocarril, en esas excavaciones, que había dicho que eran arqueológicas, pero no lo eran, efectivamente eran para la creación de infraestructuras de ferrocarril, se encontraron con una vieja tumba perteneciente a este periodo de los partos. Y en esta tumba, bastante amplia por cierto, encontraron pues una multitud de objetos de los que se pudo deducir que era perteneciente pues seguramente a un gran personaje de aquella época, bastante acaudalado, puesto que encontraron 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otro tipo de piezas. Entre estas piezas encontraron unos recipientes, estas vasijas a las que me refería, las llamadas pilas, efectivamente, que tenían una particularidad, y era que tenían, bueno, aparte de tener esta forma de jarrón de color amarillo claro, tenían la particularidad de que en su interior tenían un cilindro de cobre fijado con asfalto a lo que era, digamos, la embocadura del cuello del jarrón. Y dentro del propio cilindro, que acabo de decir, había una vara de hierro. Esto ya planteaba, digamos, digamos los que lo descubrieron, luego fue a parar a manos de arqueólogos. La duda de para qué tenía ese objeto. Porque claro, uno puede descubrir un jarrón y quedarse tan tranquilo y decir, bueno, un jarrón ya está. Pero ¿qué hace un jarrón con un cilindro totalmente, digamos, adaptado a la boca del jarrón, un cilindro de cobre, y luego con una varilla de hierro en su interior? Y no era este el único caso, sino que eran varios. Se encontraron varios de estos vasijas. Sí. Pues supongo que se pondrían a pensar qué objeto que se asimila, que se parece esa vasija. Exacto. Y llegaron a la conclusión que sería una pila. Vamos a describir más o menos cuál era, digamos, la tipología del objeto. Pues bien, el recipiente medía aproximadamente 13 centímetros de alto por 4 de diámetro, y el cilindro de cobre de su interior medía pues 9 centímetros por 2,6 de diámetro. Y luego la vara de hierro sobresalía 1 centímetro por fuera del jarrón y daba la impresión de haber estado revestida pues de una fina capa de plomo. En ese año, en este caso ya en 1939, el arqueólogo alemán Wilhelm König, digamos que se enteró de lo sorprendente de este objeto. Estaba en aquel momento al cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad y empezó, digamos, pues a hacer una serie de investigaciones en torno al objeto. Y llegó no a la conclusión, sino que, bueno, trazó la hipótesis de que podía tratarse de una pila eléctrica. ¿Cómo intentó demostrar esto? Pues dijo, si funcionara esto como una pila, necesitaría un electrolito, que es un líquido capaz de intercambiar electrones para efectivamente los polos para que produzca la electricidad. Entonces lo que hizo fue utilizar un electrolito que fue
si no recuerdo mal, sulfato de cobre. Sí. Y, digamos, lo conectó a una lámpara y el resultado fue que consiguió encenderla pues muy débilmente. Pero electricidad producía. Electricidad producía. O sea, una pila del siglo III después de Cristo. Pero utilizando un electrolito que no era el habitual en aquel momento. Que esto va a ser una de las bases para luego la crítica escéptica. Que no es débil, por decirlo de alguna forma, como veremos. Pues el caso es que él relacionó este descubrimiento con otros que habían tenido lugar en el resto de Mesopotamia, es decir, de la antigua Irak. Sí. Que también pues se habían encontrado pues una serie de objetos muy parecidos a este. Después de la Segunda Guerra Mundial, otro personaje, en este caso Willard Gray, ingeniero en electrónica del laboratorio de alto voltaje de la General Electric Company de Pittsfield, en Estados Unidos, pues fabricó, y digo fabricó porque no estaba trabajando con el original, un duplicado de estas supuestas baterías y las llenó, efectivamente, como había dicho, con sulfato de cobre. Aunque declaró que se podía haber usado pues otro líquido, otro electrolito, disponible en aquella época. Más habitual en aquella época, que podía ser, se aventuraron a decir que podía ser, y así se comprobó en el experimento, pues zumo de uva normal y corriente. Y según este experimento, pues la pila funcionó y generó pues entre 1 y 2 voltios. Con el supuesto pues sulfato de cobre, y luego también, según afirmaba Willard, con el zumo de uva. Además, dijo que introdujo una estatuilla de plata dentro de la jarra y afirma que en 2 horas pues se volvió dorada. Que esto ya nos lleva al famoso de esto alquímico que decía de convertir el plomo en oro, pero aquí sería convertir, digamos, la plata solo a nivel estético, o sea, no real, un recubrimiento, efectivamente, dar la impresión de que química de las más normales que hacen cualquier estudiante. Pero en el eso instituto se podía hacer pasar en aquella época por oro y, digamos, ganar dinero de esa forma. Exactamente. Que podía ser otra de las funciones. Y claro, pues sería esto, no, aparte de restaurar objetos de plata, también hacerlos pasar por oro y cometer falsificaciones. Pero a raíz de esto, digamos, ya hemos presentado en lo que era lo que es la pila de Bagdad, que todavía se conserva precisamente allí en el Museo de Bagdad. Gracias a Dios, porque... Sí, por suerte, porque el Museo Arqueológico de Bagdad fue bombardeado por la reciente guerra. Sí. Pero y se conserva afortunadamente, más que nada porque hay bastantes. Sí. Y una de las hipótesis de que haya bastantes es que precisamente pues hayan utilizado estas pilas para hacer una especie de batería, para hacer una batería y conseguir más electricidad, que no solo sea un pero la crítica escéptica donde viene, y es que si bien se ha dicho esto, no se han encontrado hilos conductores de tamaño suficiente para conectar una batería con estas supuestas pilas. Puede que se hayan perdido, cosas hayan degradado con el tiempo. Estamos hablando de una pila del siglo III después de Cristo. Claro, pero los escépticos lo que plantean es, bueno, pero si se ha conservado lo otro, ¿por qué no se va a poder conservar los conductores? ¿Por qué no uno solo de ellos entre tantas baterías? ¿Y alguna figurilla se ha encontrado recubierta? Tampoco se ha encontrado efectivamente ninguna figurilla de plata galvanizada en oro en aquel periodo, que es otra de las críticas, creo, bastante contundentes contra este, no contra el objeto en sí, sino contra la función que le atribuía pues el ingeniero Willard Gray, ¿no? Otra de las críticas, también muy contundente, pues el hecho de que el supuesto experimento que hizo Willard Gray con sulfato de cobre, efectivamente lo hizo con sulfato de cobre, pero lo del zumo de uva pues no lo hizo realmente. No lo comprobó. O sea, es que literalmente no lo hizo. Él dijo que lo hizo, pero es falso. Vale. Porque, aparte, con el sulfato de cobre, con el zumo de uva, luego, recientemente, se intentó reproducir ese experimento y no se conseguía ni 1 voltio ni 1 voltio y medio. Lo que se conseguían eran, tú conocerás esta medida, que son 10 mA.
no sé si conoces la medida. Miliarmstrong. Debe ser algo así, pero que no llega, vamos. Miliamperios. Eso, miliamperios, que es una cantidad ridícula. Sí. Bueno, Pues, pero el caso es que se producía, pero sí, se producía, tendría pero que producir, porque sí. tenía Claro, la estructura de una pila, que podía servir para otra cosa, pero el caso es que él afirmó haber podido galvanizar en 2 horas una estatuilla de plata, pues con zumo de uva. Y esto era imposible, pues con esta energía, porque debería haber necesitado 10 días solo para poder depositar 10 gramos de plata. O sea que para haber galvanizado una estatuilla entera que pesa más de 10 gramos, pues... O sea, esto... Y mucha más potencia eléctrica. Mucha más potencia o una multitud de meses, pues increíble, solo para hacer una estatuilla. O una multitud de pilas de Bagdad más esos supuestos y los conectores que nos han encontrado para... Pero el caso es que ese experimento pues quedó invalidado debido pues a, primero, la mentira, y segundo, pues a la falta de rigor a la hora de hacerlo, ¿no? Pues sí. Y además, otra de las críticas es que si se agrega vino, vinagre u otro tipo de ácido que pueda funcionar como electrolito, la varilla de hierro del interior pues se hubiera desintegrado en poco más de un año. Por lo tanto, no la podríamos haber encontrado en el siglo XX. O sea, pero para resumir un poquito, digamos que esta supuesta batería, esta pila de Bagdad, no tendría función de producir electricidad. Evidentemente, sí se produce, pero no con el fin de utilizar para encender una bombilla, más que nada porque no tenían, exactamente, sino simplemente para producir reacciones químicas de recubrimiento por metales. Pero... que se ha comprobado pues que no realmente tampoco serviría para esto. Pero hay más indicios de electricidad en la antigüedad. De un momento, otra de las críticas, que también creo que es interesante, y esta yo creo que quizá no lo parece a simple vista, pero quizá también es todavía más contundente, y es el hecho de que si se hubieran utilizado electrolitos de origen natural o orgánico, por decirlo de alguna forma, se hubieran quedado partículas en el propio objeto que luego podrían haber sido analizadas, y en ninguna, repito, de estas supuestas pilas se ha encontrado pues rastro de ni partícula de ningún antiguo electrolito usado dentro de ellas. O sea, algo increíble, vamos. Ya tenemos 2 OPARs, la máquina antiquitera y la pila de Bagdad. Estos entrarían dentro de la primera clasificación, es decir, objetos evidentes. Ahora vamos a ir directamente a la más espectacular, que es la tercera categoría, que son directamente objetos imposibles de encontrar, como es el caso de pisadas humanas antes de que existieran seres humanos. Y no poco antes. Pues vamos a empezar hablando de las famosas, o no tan famosas, si no habéis oído nunca, evidentemente, que son las famosas pisadas del lecho del río Paluxy. ¿Qué es esto del río Paluxy? Pues que se ha encontrado en Estados Unidos, en una zona que se llama, pues, ahora no me sale el nombre, sí, el Valle de los Gigantes. Exactamente. Pues el lecho del río Paluxy, pues se encontraron pisadas humanas, pero no solo pisadas humanas, sino pisadas también de dinosaurios. Unas junto a las otras. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, y los hombres no se han extinguido, afortunadamente, ya extinguirán, les tocará la extinción como a toda especie. Aparecieron hace, como he dicho al principio del programa, siendo generosos, unos 5 millones de años. Es decir, hay unas 60 millones de años de margen de diferencia entre la existencia de dinosaurios y humanos. Es decir, la existencia, aparte se sabe, es improbable, es imposible, no es imposible de que hayan coexistido dinosaurios y seres humanos. Pues bien, este suceso fue famoso a principio del siglo XX, sobre todo a principio del siglo XX, cuando era famoso también hace unos 41 años que se había publicado la obra de Darwin del origen de las especies, y se había provocado, pues había un revuelto impresionante entre los evolucionistas, que seguían la teoría de Darwin de que las especies evolucionan a especies superiores y van apareciendo con el tiempo, a las hipótesis de los creacionistas, que dicen que todos los seres vivos, incluidos los dinosaurios, los seres humanos, se crean a la vez por obra de Dios hace unos 4004 años antes de Cristo. O sea que tendríamos ahora de existencia unos 6.000 años, ni millones de años ni nada, 6.000 años. ¿Hay que creérselo? Pues evidentemente no, porque no es así, pero en Estados Unidos es bastante... Yo, permíteme que te haga un inciso, y es que el otro día comprobé en televisión cómo estaban haciendo un debate entre un supuesto, bueno, lo que era un doctor de medicina general, sí, contra un biólogo, sí,
Y este doctor pues pertenecía a una asociación de estas de creacionistas. No, él no decía llamarse creacionista, sino partidario del diseño inteligente, ¿no? El diseño inteligente, que esta es una de las nuevas corrientes. Y lo que me pareció un poco chocante es que esto se está trasladando a España y está cogiendo fuerza. Sí, sí. Porque de hecho, estaban haciendo a nivel, otra cosa Porque que puede estar perfectamente manipulado, y es que estaban haciendo una votación a nivel de espectadores, y decían que el 65% de la gente opinaba que no se creía la teoría evolucionista. Y lo más preocupante que he visto yo en mi universidad, he empezado a ver ya carteles de un ciclo de una conferencia que se llama Lo que no sabía Darwin, y que no aclaran muy bien de si va a ir de creacionismo y tal, pero es como una especie de eso, conferencias sobre los puntos débiles de Darwin o no sé qué. No sé dónde. Y que se ve que va, seguro que va por ahí. No sé dónde, hace poco, no sé en qué ciudad, la semana pasada diría que la misma conferencia se iba a disputar en una facultad y por órdenes internas de dirección de la facultad se prohibió. Sí. Es cierto que el evolucionismo tiene algunas lagunas, pero son mínimas y se están resolviendo con la genética. Con la ayuda de la genética, no con la ayuda de la existencia de la mano de Dios. Exactamente. Que ya hablaremos otro día de si realmente hay una especie de inteligencia, de fuerza ordenadora que ha dado lugar a la vida. No que exista o no, sino si se puede deducir de las experimentaciones. Que ya veremos, que algo de cierto hay en eso. Pero bien, el caso es que a principios del siglo XX, volviendo ya con el caso de las pisadas imposibles, el debate entre creacionistas y evolucionistas estaba pues en plena ebullición. ¿Cuál sería la prueba definitiva que les daría la razón a los creacionistas? Pues, ¿qué te parecería si en unas prospecciones arqueológicas se encontrasen pisadas de dinosaurio datadas al mismo tiempo que unas pisadas que están al lado de los dinosaurios, que son pisadas humanas? Pues evidentemente sería una confirmación de que todos los seres vivos se crearon hace unos 4.000, unos 6.000 años. Ahora, 4.004 antes de Cristo. ¿Qué se ha descubierto? Aparte, que se da a pensar. Aparte de que 6.000 años nada, porque nos estaríamos yendo más atrás. O sea, sería una cosa que podría ayudarles, digamos, en sus argumentos de base, pero se contradeciría con ellos mismos, puesto que ellos afirman que todo el mundo se creó hace 6.000 años y estarían negándose a sí mismos esa creencia desde el momento en que encuentran unas huellas datadas de ¿hace cuánto? 100 y pico millones de años. ¿Cuáles? ¿Las del río Paluxy? ¿Las auténticas de cuántos años tendrían que ser? Pues de unos 250 millones de años. O sea que ellos mismos estarían tirando piedras sobre el propio tejado. Sí, sí. Y más que nada, pues de una curiosidad que tienen los creacionistas es que bien afirman que los dinosaurios existieron porque están las pisadas, pero los fósiles, que por el carbono 14, como he explicado, pues datan de como mínimo 65 millones de años de antigüedad. ¿Sabes cómo los llaman? ¿Cómo? Las piedras del diablo. Porque son, digamos, piedras que le ha puesto el diablo ahí para engañar al mundo. Para engañar al mundo. Sí, es curioso, ¿eh? Eso es ciencia pura. Sí, sí. Pues bien, ¿y qué más podemos decir en contra de las pisadas del río Paluxy? Pues bien, en la típica imagen que encontramos en internet, las huellas de los humanos están como pintadas de negro para remarcar, y la supuesta huella del dinosaurio, que es tridáctila, es decir, solo podía tratarse de un terápodo, que esos son los tiranosaurios, los velociraptores, o un ornitópodo, pues están no coincide ni con ni un ornitópodo ni con un terápodo. Por contra, o sea que una de dos, o es un dinosaurio desconocido por el momento, o es lo que es. O es lo que es, un fraude. Por contra, a lo que sí se parece es a un par de pie-mano de un saurópodo, es decir, un cuello largo, en el cual el pie se ha modificado para que parezca una huella tridáctila y la mano para que parezca la huella humana. De enormes dimensiones, todo ya sea de paso. Es decir, bueno, enormes dimensiones, eso ya podemos lucubrar y pensar en que están refiriendo a los gigantes prediluvianos que existieron, sí, ya que son tan creyentes de las escrituras de la Biblia. Pues se hablaba de los gigantes prediluvianos, que eran unos seres existentes antes del diluvio y que pues darían lugar a otros muchos misterios que no toca hablar hoy, pero que ya hablaremos, como sería el caso del gigante de Cardiff, que dicho sea de paso también fue fraude, como muchos otros, pero bueno, conclusión de estas OPARs, de estas pisadas de ser humano a la vez que dinosaurio, fraude. Sí. Pero ya no son tan fraude las siguientes, ¿no? Yo te pediría que la siguieras contando tú.
pues la siguiente que vamos a hablar sí que son ya curiosas, que son las llamadas pisadas de Antelope Springs de hace 10 millones de años. Las pisadas de Antelope Spring. ¿Qué son las pisadas de Antelope Spring? Pues ya son pisadas humanas en unas rocas que coinciden con un estrato geológico de 10 millones de años, es decir, una antigüedad superior ya a la del hombre, y que, pues, ¿qué tiene de extraño? Que no tiene huella de dinosaurios al lado, es decir, ya no estamos hablando de una supuesta conspiración creacionista para obtener ellos la razón, sino que lo realmente extraño, aparte ya de por sí, de que los seres humanos no existían hace 10 millones de años, y menos en América, es que estas pisadas contienen trilobites, que los trilobites son unos seres que se extinguieron hace unos 3,6 millones de años. Y también, lo más curioso, es que esa pisada no es solo un pie, sino es un pie con sandalia. ¿Sí? Encontramos el trazado, la famosa sandalia, sí. Encontramos el trazado, pues, de las cuerdas. Y bueno, pues es muy curioso. No se ha podido rebatir nada porque se ha encontrado en la huella, la marca, con trilobites, con fósiles, o sea que se debió pisar esa huella, ese pie debió pisar a esos fósiles, y nunca un ser humano ha pisado un trilobite, y como he dicho, menos en América. O sea, aquí ya entraríamos a hablar de esa supuesta hipótesis de existir otra humanidad, otra civilización que emergió y desapareció de manera repentina, sin dejar rastro alguno, como es el caso de la famosa y mítica y legendaria Atlántida. Pues bien, estas pisadas de huella de zapato de Antelope Springs, pues son realmente, pues, un enigma, pues, bastante fuerte. Se le da por verídico, o sea, no hay pruebas de que digan que eso es un fraude. Y pues a la gente dirá, pues esto es como que no se le da eco. Pues sí, se le da eco constantemente. Lo que pasa es que entra por un oído, sale por otro, y no tienen repercusión realmente, pues, en la vida pública, ni en la vida académica, ni nada. Puesto que si se tuvieran como ciertas estas pisadas, se tendría que cambiar, pues, todos los libros de historia conocidos y replantear otra vez la historia. Hay otras huellas, además, que son las de la Etoli en Tanzania, por ejemplo, que irían también, pues, digamos, un poco por este camino, ¿no? Y bueno, pues estas se descubrieron en 1979. Y bueno, pues fueron descubiertas por Mary Leakey, que es la mujer de, pues, digamos, uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, pues que era Louis Leakey, ¿no? Y en este caso, pues encontraron también huellas de lo que podría considerarse como una especie de simio muy parecido al ser humano, pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues que estaremos hablando de unas huellas, en este caso, pues no hace falta ni que sean humanas, sino de un homínido, que, como tú has dicho antes, ¿de cuánto se supone que estamos hablando? Siendo generoso, 5 millones de años. En realidad son 4, ¿vale? Pero con estas pruebas así un poco ortodoxas, pues se supone que se han encontrado restos de homínidos de hace más de 4 millones de años, pero concretamente el primer antepasado del ser humano data de 3,8 millones de años. Pues en este caso estaríamos hablando de unas huellas, ya digo, no tiene por qué de humanos, pero sí de homínidos, pero que se remontan a cientos de millones de años atrás. Así que, bueno, pues estamos en lo mismo y... Huellas imposibles. Que nos llevan, pues, un poco, pues, a esto, a la hipótesis de que probablemente sean fraudes. O, en la mayoría de casos, malinterpretaciones sobre el objeto en sí, sobre la forma. Sería, pues, digamos, la hipótesis lógica de que eso realmente no puede ser una pisada de un ser humano, ya que no existían en esa época, y que, pues, debe ser algo que, por caprichos de la naturaleza, pues no se haya formado. Pues bien, esto ha sido un anticipo, primer contacto con lo que son los OPARs. Hay muchísimos más y muchísimos más de los que haremos próximas entregas. Sí. A lo mejor la semana que viene, por ejemplo, haremos una segunda entrega. O a lo mejor no, a lo mejor le damos otro tema para ser un poco más variados. Probablemente, ya es algo que está por decidir. Y ahora, pues, vamos a coger un poco de minutos musicales y vamos a poner una canción. Una canción que va a introducir, pues, la sección de ecología. Vamos allá.
Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Pues efectivamente aquí estamos en la sección de ecología, sección realmente nueva en lo que hemos hecho hasta ahora. Y pionera también en la radio, tengo entendido, en la misma emisora. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar pues con una acción más o menos simpática, pues de un grupo ecologista contra un ballenero japonés. Ya sabemos un poco pues la tradición esta de los japoneses, que son muy balleneros ellos, les gusta siempre ir a cazar ballenas. La locura ballenera, no te rías, se llama así, ¿eh? La locura ballenera, sí. Que antes a veces le da por delfines, en según qué temporadas, pero... ¿O por aletas de tiburón? O por aletas de tiburón, pero se ve que con las ballenas pues tienen un especial fetiche. Pues bien, la flota ballenera de Japón denunció que fue atacada de nuevo por la organización ecologista Sea Shepherd Conservation Society, dos de cuyos activistas fueron liberados ayer tras varios días retenidos en un buque nipón. Pues el barco, que curiosamente se llama Steve Irwin. Steve Irwin en honor, suponemos a Steve Irwin, no tiene más. ¿Cómo era? El cazador de cocodrilos, el domador sí. de cocodrilos. Pues bien, el barco del grupo defensor del medio ambiente lanzó 10 bombas fétidas al pesquero Yushin Maru 2, lo que fue calificado de ataque terrorista por la tripulación, que pidió al gobierno australiano que detenga a los responsables, según informó la radio estatal. Porque todo esto viene a la polémica que ha suscitado estas últimas semanas de que Japón, el programa, digamos, biológico de Japón, consiste ahora en cazar ballenas y matarlas para fines científicos. Para fines científicos. Y la queja, la evidente y lógica queja, es que se puede estudiar el mecanismo, el metabolismo de dichas ballenas sin tenerlas que matar. Pues bien, el caso es que, sin embargo, el capitán del barco de los ecologistas, Paul Watson, aseguró que se trató de una acción no violenta, lógicamente, destinada a dificultar la actividad del ballenero por el fuerte olor a azufre que deja en la cubierta. Es curioso esto, que lo consideren terrorismo, pues tirar bombas fétidas. ¿Cuánto terrorista habría entonces en mi universidad y en el instituto también? Pero bueno, Gilles Lane, británico de 35 años, y el australiano Benjamin Potts, de 28, subieron a principios de semana a bordo del Yashin Maru 2 para entregar a la tripulación una carta en la que les informaron de que la captura de cetáceos es ilegal en la zona. Alegan que fueron retenidos en contra de su voluntad, aunque los tripulantes del pesquero japonés sostienen que fueron abandonados allí por el Steve Irwin. O sea, que se abandonaron ellos mismos, básicamente. Eso sostienen los japoneses. Pues bien, los dos hombres fueron finalmente entregados a un barco del Departamento de Aduanas australiano, que a su vez les devolvió a la embarcación de la organización ecologista. Estos incidentes se produjeron solo días después de que un juez australiano declarara ilegal cazar ballenas en el santuario australiano en la Antártida, es decir, en la región controlada o cedida por las Naciones Unidas a la Antártida, a Australia, en territorio de la Antártida. Pues bien, esta, digamos, legislación o territorio no está reconocido por Japón, porque considera que no tiene realmente jurisdicción sobre ese territorio. Lo que es curioso, o sea, bueno, yo no reconozco que ese territorio, bueno, es un poco como lo de Ceuta y Melilla, ¿no? Yo no reconozco que es tuyo, por lo tanto, pues mira, hago lo que quiera. Sí, sí.
Pues sí. Vamos con la siguiente. La siguiente noticia, que sería un ejemplo a seguir por muchas ciudades y pueblos de España, y supongamos y esperemos que del resto del mundo, que es que la Consejería de Medio Ambiente repartirá bombillas de bajo consumo en Torrelavega este mismo lunes. Pues sí, la Consejería de Medio Ambiente retoma el lunes las labores de reparto de bombillas, ya que se ha propuesto, según el Ministerio de Medio Ambiente, bajo el marco de desafío de 1 millón de bombillas, que arrancó el pasado mes de diciembre, concretamente el día 13, pues se está distribuyendo en una serie de municipios a lo largo y ancho de nuestro territorio, pues una ingente, evidentemente, cantidad de bombillas de bajo consumo, pero es una muy buena iniciativa si realmente nos queremos concienciar y queremos actuar en lo que se refiere al cambio climático. Y pues así la Patrulla de Desarrollo Sostenible distribuyó concretamente 7.020 dispositivos en Reynosa el lunes 14, 5.652 en Laredo el martes 15 y 4.944 en Cabezón de la Sal el pasado miércoles 16 de enero. Pues sí, se piensan repartir un total de 100.000 bombillas de bajo consumo en diferentes puntos del territorio, y es, pues, nos parece una iniciativa que apoyamos, al contrario de lo que apoyamos, es decir, que no apoyamos pues una multa a los ecologistas que acamparon en el río Ebro en el pasado verano como protesta por las obras que estaban realizando, que causaban pues una remodelación en los cauces de los ríos del río Ebro para la Expo del 2008. Pues sí, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha impuesto una sanción de poco menos y poco más de 5.000 euros al grupo de ecologistas que acampó el pasado verano en el cauce del río Ebro para impedir que comenzaran las obras de dragado y de rebaje de la solera del puente de piedra. Según explicaron los ecologistas, la multa se impone por haberse instalado bajo el puente sin autorización. Es una manifestación, no hace falta supuestamente. Claro. Vale que pueden que violen algún tipo de derecho o algo, pero la causa era buena. La acampada se realizó, como decía, el pasado mes de agosto para mostrar su indignación con las obras de la Expo que se va a realizar este año en Zaragoza en el 2008 y su plan de acompañamiento que comentaba la remodelación de las riberas de los ríos que atravesaban la ciudad. Cosas que apoyamos y cosas que no apoyamos, efectivamente. Otra de las, digamos, críticas que nosotros hacemos desde este programa, pues es efectivamente la que, digamos, tiene que ver con la publicidad muy engañosa en el mercado automovilístico, ¿no? ¿Cuántos no hemos oído hablar de lo típico, bueno, cómprate este nuevo coche de determinada marca que es respetuoso con el medio ambiente, que contamina muy poco, que tal o que cual? Bueno, estamos hablando de coches que funcionan con gasolina, que es proveniente del petróleo. Todos sabemos que las plantas petrolíferas son de las industrias más contaminantes a nivel mundial. Sí, sí. Y entonces, pues en fin, decir en un anuncio de un determinado automóvil. Contaminante. Lo que pasa es que las nucleares contaminan más, pero hay menos. Claro. Pero en fin, que no, digamos que decimos claramente aquí desde este programa que no es limpio jugar con los telespectadores en este caso, haciendo publicidad engañosa diciendo que si te compras tal coche no vas a contaminar, porque vas a contaminar y bastante. Menos, sí, pero vas a contaminar. No te estás comprando un coche eléctrico, eso está claro. Y otro llamamiento, otro aviso que hacemos a nuestros oyentes es que tienen que concienciarse de que para que un coche funcione con energía renovable, ya sea hidrógeno, ya sea biocombustibles, ya sea energías sustitutivas del petróleo en general, pues que los coches van a tardar, digamos, bueno, según la subvención que reciban las empresas, van a tardar más en cargarse de dicha energía y van a rendir menos. Rendir menos me refiero a que no van a llegar a tales velocidades como pueden ser 220 km por hora, ni 180, ni 120. 120 puede que sí, vale, tampoco. Y no van a poder estar tantas horas como están ahora, pues sin necesitar gasolina. Actualmente no. Ya. En Brasil, por ejemplo, el año pasado se hizo una apuesta Fiat, realizó una apuesta con un coche, no recuerdo cómo se llamaba, que con una batería eléctrica, recuerdo que era, que necesitaba el modelo inicial que propusieron unas 10 horas de carga y no pasar de los 80 km por hora. Con un poco más de inversión y pues dedicación, se podría llegar a más velocidad. Consiguieron que en solo 4 horas el coche estuviera cargado y correr a 120 km por hora. Por eso decimos que se ha de concienciar a la gente de que con esto de las energías renovables seguramente en un futuro se pueden alcanzar las mismas velocidades, pero el caso es que no se tiene
que correr a tanta velocidad, más que nada aparte porque hay unos límites, sí, que y no además pasarlo y no tiene sentido que aquí por ejemplo en Barcelona pues no. La semana pasada hubo una iniciativa muy buena que, digamos, la corona central de la ciudad, en la principal arteria, las principales arterias de circulación de Barcelona, pues limitó la velocidad que no fue la semana pasada, sino que bueno, ya venía de antes. Yo diría que fue la semana pasada, se aprobó, quizá. Se aprobó la semana. Y efectivamente, pues eso, no se puede circular por el interior de Barcelona, ya sea autopistas o cualquier, digamos, carretera de alta velocidad, no se puede circular a más de 80. No se puede. Y así ha sido nuestra lección de ecología. ¿Y con qué vamos ahora? Pues la sección de Rincones del Mundo. Pues hoy nuestro rincón del mundo se encuentra en España, más concretamente en la provincia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es decir, que no andamos muy lejos. Nos vamos a ir, queremos que os vayáis con nosotros al Parque Natural del Cañón del Río Lobos. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un espacio natural protegido de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aproximadamente este parque ocupa un tercio de la provincia, se encuentra la provincia de Burgos y los 2 tercios restantes en Soria. La longitud del cañón es de 25 kilómetros, comenzando cerca del municipio burgalés de Navas del Pinar y con acceso desde Ontoria del Pinar y finaliza cerca del municipio soriano famoso de Ucero. En su interior se ha erigido en un espacio propicio para el desenvolvimiento de diversas especies animales que han encontrado en él un hábitat adecuado. Así que es muy frecuente ver aves, que es lo más abundante y es una de las principales riquezas de ese espacio. Las de mayor presencia son las rapaces, como el alimoche, el halcón, el águila, el azor y el búho real, y predominante sobre todo el buitre leonado. La zona más recorrida y conocida del Parque Natural del Río Lobos es sin duda la del Colmenar de los Frailes, al pie de la cual se encuentra la ermita templaria de San Bartolomé. Este área se encuentra a 3,5 kilómetros de la entrada de Ucero, en la explanada que se entiende frente a la Cueva Grande, que es una enorme gruta que permanece siempre abierta y accesible, en la que se celebra la romería cada 24 de agosto, día de San Bartolomé. Es una cueva bastante bonita, que justamente está enfrente de la ermita templaria de San Bartolomé. Además, di eso, que estamos hablando con propiedad porque tú has estado allí. Exactamente, yo he estado ahí un par de ocasiones y vale la pena. Y en el interior de esta cueva pues hay también pues unas unas tumbas hechas en la piedra donde se enterraban pues los religiosos de la capilla, los templarios. Pues bien, la ermita, siguiendo con la ermita de San Bartolomé, es una construcción románica del primer cuarto del siglo XIII, con alguna influencia de un incipiente gótico. Formaba parte, todo se ha dicho, de un cenobio templario del que solo se conserva hoy la capilla. La vinculación con la Orden del Temple está probada y junto a ella se abren misterios que quedan por resolver. Como por ejemplo, uno de los más curiosos es que esta ermita se halla a la misma distancia, en metros, de los límites más externos al este y al oeste de la península ibérica, como son el Cabo de Finisterre en Galicia y el Cap de Creus aquí en Gerona. Pues bien, la unión entre el punto de ubicación de esta ermita con otros templos templarios de la península forma una cruz de Malta, que es el emblema de los templarios. El emblema de los templarios. O sea, es muy curioso, ¿no? Sí. Digamos que formamos una especie de cruz cuyo palo horizontal va desde el Cabo de Finisterre y al Cabo de Creus. En el punto medio nos encontramos esta capilla templaria de San Bartolomé. Que además tiene otras curiosidades, como por ejemplo la de en algunos rosetones que aparecen pues cruces de David invertidas, que bueno, como tú sabes, pues se relacionan a veces con el culto satánico o si no pues con el famoso Baphomet. Baphomet, que es una especie de diablo o cara de mujer, cara de macho, que por eso fueron, dice la tradición, la leyenda, la excusa, eso dice la excusa, para que la iglesia acabara con la orden de los templarios, porque recordamos que fue la misma iglesia la que acabó con sus militares, así se deberían llamar, con esto. Pues bien, ya volveremos luego a los rosetones. Me voy a centrar ahora en qué pruebas hay de que la orden del Temple estuviera realmente ahí.
pues no cabe duda de que estuvieran ahí, porque la especulación se generó únicamente en torno a sus antecedentes. En una bula del 1170, el Papa Alejandro III hace referencia al convento templario de San Juan de Otero. Otero se puede relacionar con Ucero, el pueblo cerca de las inmediaciones del parque, perteneciente a la diócesis de Osma. Osma, he de recordar que cerca del cañón, del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, pues encontramos el pueblo importante del Burgo de Osma, que es muy bonito, lo recomiendo, y tiene una catedral impresionante y bastante digna de ver. Pues bien, puede que estuviera localizado en el mismo lugar que San Bartolomé y fuese reemplazado por la construcción protogótica que ha perdurado, pero también hay quien apunta a la posibilidad de que estuviera situado en el Otero donde se asienta el castillo y que se edificara a la par que este mediados del siglo XII. Las ruinas que aún existen de la pequeña iglesia las podían ser las de un antiguo primitivo santuario templario, y son muchas las actividades que se pueden realizar dentro del parque y todas ellas están reguladas. Una de ellas que yo recomiendo particularmente es que se alquilen una canoa y que desciendan el río Lobos. Exactamente. Que vale la pena. Y para el acceso a algunas zonas en época concreta se precisa permiso especial, lo mismo que para andar en caballo, que también se puede. Se puede acceder en bicicleta por las pistas y caminos señalados. Y la escalada está prohibida y la espeleología requiere de un permiso estando algunas rutas cerradas. O sea que es un paraje muy muy bonito por naturaleza y tiene ese misterio que es esa iglesia templaria, que también dice que tiene energías telúricas y que está marcada, y más concretamente si hemos dicho que está en el punto exacto en el medio de la península, que si tratamos una línea horizontal que recorre Cabo Finisterre y Cap de Creus. Y bien, como tú decías, los rosetones. ¿Qué enigmas hay en los rosetones? Porque hay unas figuras realmente muy extrañas. Hay una que parece un templario, evidentemente, otra que parece una especie de Grey, he de admitirlo, un marcianito, el típico cero de cabeza ovalada y ojitos también ovalados. También encuentra las estrellas de David, no invertidas, pero si no, están la clara referencia al orden del temple. Sí. Otros símbolos extraños. Y uno de los que a mí me llamó mucho la atención, que eso es un claro referente templario, es el de una cosa, un objeto que solo cobra sentido si lo ves desde abajo, y es que forma una escalera, es decir, un grupo de peldaños que si lo ves desde abajo pues te da la sensación al mirar hacia arriba de que esas escaleras conducen al cielo. Sí, una cosa con clara simbología luego heredada de los masones, que tampoco debemos olvidar que el propio rito masón se inspira en antiguos ritos, pues ¿por qué no templarios? Y no, recordemos que hay un rango dentro de la masonería que es el del caballero templario. Sí, sí. Rosa Cruz. Pues bien, así ha sido este rincón del mundo, que esta vez nos hemos quedado muy cerquita, pero precisamente por eso se puede visitar. Y quiero decir con esto de que aquí al lado tenemos rincones muy bonitos para observar, que vale la pena visitar, como es el caso de este Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y sobre todo lo que recomendamos, o más que nada pedimos a los que vayan, es que ya de acorde con la filosofía de este programa, pues que cumplan, que sean un poco ecologistas y respeten el lugar, que está muy bien visitarlo, pero también mantenerlo. Exactamente. Así que os dejamos con la sintonía. No, yo diría con la sintonía de finalizar este programa, que es esta que vamos a ir ahora, que es muy parecida al intro, pero que la hemos cogido como ending porque tiene ese toque metalero, que no es que nos vaya especialmente el metal, pero que tiene ese interés de que el invita. Programa va a haber más, de que si estáis con ganas de descubrir más cosas, con interés de aprender, y bueno, ya, esperemos que os haya gustado. Y hasta aquí hemos llegado, así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 88%.